Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a lo que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén a la palabra del Señor. Oramos, hermano, al Señor, porque lo que vamos a hablar es un tema bastante, hermano, delicado. Gloria a Dios, y vamos a pedirle al Señor que nos alcance esa gracia para poder hablar su palabra. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de tu presencia. Señor, me encuentro delante de tu presencia, junto a tu pueblo, Señor, que está esperando oír palabra de Dios, palabra de Jehová. Señor, en esta noche te pido que tú me alcances su gracia, que tú me alcances su presencia, para poder hablar de tu palabra, Señor. Que no me incline a derecha ni a izquierda, Señor, sino que me incline a tu voluntad, Padre de amor. Por eso en esta noche alcanza palabra de sabiduría, palabra de ciencia, Padre. Palabra, Señor, que venga de tu misma presencia. Abre el corazón de tu pueblo, Señor, para que todos juntos podamos estar atentos a tu palabra, Señor. He aquí que el pensamiento humano, que las intenciones humanas, Señor, pueda desaparecer y que sea realmente un instrumento en sus manos, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gloria a Dios, reciban sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar, gloria a Dios, sobre el tema de del llamamiento, y así seguidamente vamos a ir hablando de los requisitos que se necesitan para que una persona el día de mañana pueda trabajar en el ministerio, pueda ejercer un ministerio. Muchas veces nosotros podemos decir, pero eso es lo ideal, hermano, pero no somos ni Pablo ni Elías, así que vamos a trabajar con lo que tenemos. Pero si el Señor demanda algo a través de su palabra, es porque el hombre puede, hermano, llegar a cumplirlo con la ayuda del Señor. Si el hombre no pudiera cumplir, el Señor nunca demandaría algo a través de su palabra o demandaría algún requisito para que la persona pueda tener y así pueda trabajar. Así que lo voy a hablar primeramente con la ayuda del Señor, seguidamente con ese respeto que se encuentran en esta noche los siervos del Señor también en este lugar, nuestra hermana Alejandra, diaconisa, nuestro hermano Saulo, diácono en este lugar, nuestra hermana Victoria, y así también, hermano, cada uno de sus hijos que estuvieron a la par del siervo de Dios, y que lo voy a hablar con todo respeto y con todo temor en esta noche. Miramos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. El Señor Jesucristo dice, después subió al monte. Sabemos, hermano, que hay llamamientos. Uno, o el primer llamamiento es a la salvación. Todos nosotros somos llamados a la salvación. Así que ninguno queda excluido, ninguno queda fuera de ese llamamiento perfecto que Dios tiene para con el hombre.
El llamamiento a la salvación, todos, hermanos, podemos recibir, y todo aquel que cree no se pierde, sino que pasa, hermano, de muerte a vida. Ese es el llamamiento a la salvación que todos podemos obtener a través de la fe que es en Cristo Jesús. Después está el llamamiento al ministerio de la palabra. Hermano, eso no es para todo. Eso es para lo que Dios quiere ponerlo en ese lugar. Muchas veces nosotros queremos, ¿no?, ponernos, queremos estar en este lugar, pero muchas veces no es la voluntad del Señor. Hermano, no, voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo amo lo que es los instrumentos, me gustaría tocar guitarra o hacer punteado o cantar muchas veces, pero como la mayoría de ustedes saben, no es mi lugar. Que si yo tendría que estar acá arriba tocando, en vez de ser de bendición, sería un desastre. Así que yo tengo que sujetarme y tengo que saber entender el llamamiento o el lugar en que Dios me quiere tener o me quiere poner. Eso tenemos que entender con mucha claridad, porque si queremos estar en un lugar donde Dios no nos ha puesto, en vez de estar de bendición, seríamos de tropiezo muchas veces. Así que el primer llamamiento a la salvación, todos podemos obtener, todos somos parte, pero así el llamamiento a la palabra no, hermano, no todos. Pero si bien de alguna o de otra manera, todos somos llamados al servicio del Señor. Uno para la palabra, otro de portero, otro de diáconos, otro de músico, otro de hermano de cantores, otro al servicio, otro a la oración, otro al ayuno. Todos somos llamados al servicio del Señor, pero en distintas áreas. Hoy en día tenemos una mentalidad que la persona que no predica parece que no es nadie, o la persona que no canta parece que no es nadie. Y los únicos lugares que muchas veces hoy buscamos es predicar o cantar. Y parece que estar de portero, parece que estar, gloria a Dios, orando, ayunando por los siervos, por la iglesia, parece que no le damos, hermano, importancia. Pero a través de la palabra del Señor vamos a mirar todos estos puntos que son de suma importancia. Primeramente, este versículo habla a los ministros, a los que están al frente, de qué manera tiene que ser un apartamiento. El apartamiento de una persona no es porque a mí me agrade esa persona, o porque a mí me cae bien esa persona, o porque sea algún pariente, algún amigo. El llamamiento no es de esa manera. Vemos acá que Jesús subió al monte, dice. ¿Y para qué subió Jesús al monte? Miramos San Lucas capítulo 6, versículo 12, si no me equivoco. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Aquí nos da la respuesta. ¿Qué es lo que hizo Jesús a subir al monte? Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que Jesús no hizo una oración mecánica, hermano. No hizo una oración cortita. Para Él apartar a sus 12 apóstoles, se tomó el tiempo de orar a su Padre, para que su Padre le direccione, para que su Padre le muestre, para que su Padre le revele quién eran aquellos 12 que iban a ser sus apóstoles. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, sabiendo todas las cosas, nos deja este claro ejemplo de que nosotros tenemos que buscar esa revelación, tenemos que buscar esa dirección
en el momento de apartar, cuánto más nosotros, hermano. Así que vemos claramente, dicen aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, nuevamente aclara, cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Como dije recién, el apartamiento no es, hermano, porque sea algún pariente, alguna familia, o alguien que a mí me agrade, o alguien que a mí me cae bien. No, los apartamientos, nosotros como siervos de Dios tenemos que buscar esa dirección, tenemos que buscar esa guía de parte de Dios. Hoy en día, una persona que muchas veces, bueno, sabe tocar muy bien la guitarra, y bueno, venga arriba. Y muchas veces, bueno, hace falta músico, así que... Y no sabemos si esa persona tiene un buen testimonio. No sabemos si esa persona está andando en santidad. No sabemos la vida de esa persona. Por eso es un conjunto de cosas, hermano. Si bien nosotros tenemos que orar, buscar la revelación de Dios para que Él nos direccione quién tiene que ser el que va a estar trabajando, también conlleva un conjunto de cosas como el buen testimonio y todas esas cosas que más adelante lo vamos a ir mirando paso a paso. Pero acá no se trata que porque tienen palabras elocuentes, acá no se trata que porque tienen sabiduría, acá no se trata que porque sabe tocar muy bien, acá no se trata de que porque sabe cantar muy bien, acá se trata de que usted y yo subamos al monte, subamos a la presencia del Señor y estemos orando, clamando a Dios, diciendo, Señor, y aquí sabe tocar, sabe predicar, Señor, pero es tu voluntad, Señor, de que tiene que estar al frente, es tu voluntad de que tiene que estar en tu ministerio, Señor, y aquí revela, Señor, muestra, Señor. Esa es la forma, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo actuó para escoger a sus 12 discípulos. Miramos el libro de los Hechos, capítulo 13. Acá vamos a ver 2 puntos. Miramos que los profetas, los maestros, estaban orando y ayunando, y también miramos la sujeción que había en aquellas personas que tenían un llamamiento de parte de Dios. Miramos, hermano, con la ayuda del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo ya era, hermano, el que había tenido esas revelaciones de llamamiento de parte de Dios, aquel que era perseguidor de la iglesia. ¿Usted recuerda? Gloria a Dios, que él yendo hacia Damasco con autoridad para traer preso a los creyentes, el Señor se le aparece, gloria a Dios, y tiene esa experiencia gloriosa. Y le habla al profeta Ananías, si no me equivoco, y le dice, gloria a Dios, ve, gloria a Dios, porque allá está mi siervo, está orando, Saulo. Y Ananías dice, pero Señor, las cosas que he escuchado de este hombre, no quiero ninguna explicación tuya, ve, porque ese es un instrumento mío, le dice el Señor. Así que Saulo ya era un instrumento elegido, escogido de Dios. Hermano, pero es allí donde vemos la sujeción que tenía este varón. Este varón no dijo, bueno, el Señor me escogió,
el Señor me dio una capacidad, el Señor me dio un talento, así que acá a mí no me dan parte, no me dan lugar, yo voy a servirle al Señor. No. Él se sujetó a las autoridades hasta que llegó el tiempo indicado en que Dios mostró a las autoridades de aquella iglesia y dijo, ahora es el tiempo. Es muy distinto hoy en día. Ya muchos que tal vez predican un poquito quieren atropellar y quieren hacer de las suyas y dicen, no, pastor, a mí el Señor me llamó y el Señor y pasamos por encima, ¿no? No es lo correcto, no es lo ideal. Dios es un Dios de orden. Por eso dice en el versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hermanos, en la iglesia de Antioquía había profetas, maestros, estaban ministrando, estaban haciendo un culto, estaban rindiendo culto al Señor, pero fíjese en el estado en que estaban ministrando. Estaban orando y ayunando a Dios. Jesús pasó la noche orando. Toda la noche estuvo orando para recibir esa dirección, esa revelación de que quiénes iban a ser los 12 discípulos. Acá vemos, hermanos, el mismo actuar que tenían aquellos maestros, aquellos profetas. Estaban ministrando a Dios y ellos estaban orando y estaban ayunando. Y en ese momento que ellos estaban orando y estaban ayunando, dice que escuchan la voz del Espíritu Santo. Tal vez alguno mirándole a Saulo ahí y diciendo, pero ¿qué será que está haciendo este? Ya veo que está entrando secretamente para descubrir lo que nosotros hacemos. Tal vez alguno pensando y diciendo, en cualquier momento este nos lleva preso. Y alguno desconfiando tal vez y no queriéndole dar entrada al servicio tal vez. Pero es allí donde ellos escuchan la voz del Espíritu Santo y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en la cual yo le he llamado. Que Dios nos ayude, hermano. Hoy en día se carece mucho de esa dirección y de esa revelación de parte de Dios para elegir a los ministros, a los hermanos que van a estar ayudando en el ministerio. La persona o los ministros que tal vez ponen la mirada en alguien, y es ahí donde nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar esa revelación y esa dirección de parte de Dios. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo y decía, no te apresures a poner las manos. Que Dios nos ayude. Porque como dije recién, muchas veces que se carece de obreros, mayormente tal vez en las iglesias grandes, donde muchas veces tal vez se carece de obreros, es allí donde muchas veces nos podemos apurar y empezar a apartar hermanos, ¿no? Pero no es la forma correcta. Tenemos que estar orando, ayunando, buscando la revelación de Dios, que Él mismo nos hable, gloria a Dios, y nos dé a conocer quiénes serán o quiénes son los que van a trabajar en la obra de Dios. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, amén, a la palabra del Señor. Estaban ministrando a Dios. En esa administración
estaban orando, estaban ayunando, el Espíritu Santo habla a las autoridades que estaban allí en la iglesia, apartarme a Bernabé y a Saulo para mi servicio, y tal vez lo hablaron allí, hicieron una asamblea, lo hablaron entre los ministros. El Espíritu Santo dijo esto, y en esa charla nuevamente tomaron la decisión de orar y ayunar. Luego lo llamaron, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y lo entregaron al Señor. Lo despidieron, vayan. Tienen esa libertad de servir a Dios, tienen esa libertad de trabajar en la obra de Dios. Como dije recién, es ahí donde las autoridades de la iglesia, porque Dios es ordenado, hermano. Acá no se trata de que porque yo tengo un poquito de sabiduría, o sé predicar, o sé cantar, de mandarme solo y empezar a salir y empezar a, gloria a Dios, a presentarme. No es la forma correcta. Cuando ellos recibieron ese apartamiento, ese reconocimiento, recién se les dio esa autoridad para que ellos sirvan a Dios con toda esa libertad. Así que vemos en este versículo la dirección que ellos recibieron de parte de Dios, que estaban orando, estaban ayunando. Vemos, hermano, una elección clara del Espíritu Santo. No era una elección por sentimientos ni nada de esas cosas, era una elección clara de parte de Dios. Es allí donde vemos también la sujeción de Saulo y de Bernabé en la iglesia donde estaban congregando, y es allí también donde vemos que después que a ellos se les reconoce, tenían esa libertad de servir a Dios con total libertad. Volvemos a San Marcos. Capítulo 3, versículo 13. El apóstol fue llamado, el apóstol Pablo, como estuvimos mirando, fue llamado al ministerio de la palabra de Dios. Como dije recién, hay varios ministerios: el llamamiento a la palabra, llamamiento a la alabanza, el llamamiento, gloria a Dios, de portero, y así podemos ir mirando, llamamiento de evangelista, hermano. Pero como dije recién, una o de otra manera, todos servimos al Señor. Nosotros tenemos que pedirle esa dirección a Dios, hermano, de que Él nos muestre cuál es el lugar, cuál es el área donde yo voy a estar sirviéndole. Como dije recién, si es por mí, prefiero tocar la guitarra, tocar algún instrumento, cantar, pero ustedes saben, son testigos, gloria a Dios, que cuando empiezo a cantar, hermano, no queda nadie, gloria a Dios, porque no es mi área, no es el lugar indicado. Y como dije recién, si nosotros estamos en un lugar que no es el nuestro, vamos a terminar dañando, vamos a terminar, gloria a Dios, siendo de tropiezo y no de bendición. Por eso nosotros tenemos que saber, entender y escuchar cuál es el área que Dios nos puso. Primera de Corintios, disculpe que lo llevé a San Marcos, pero vamos a mirar un versículo para que podamos entender. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Aquí, a través de la palabra de Dios, afirma lo que estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios,
pero el Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Así que, gloria a Dios, no se trata de que todos vamos a ser predicadores. No se trata de que todos vamos a ser coristas. Es allí donde Dios va formando, gloria a Dios, a la iglesia. A algunos le pone como predicadores, a otro le pone como corista, a otro lo pone como portero, como evangelista. Así que, gloria a Dios, hay diversidad de ministerio, hay diversidad de dones. Pero, hermano, el Espíritu y el Señor es el mismo. ¿Cómo sería esto? Un ejemplo tan sencillo, ¿no? La persona que predica es guiado por el Señor. La persona que canta es guiado por el Señor. La persona que está de portero es guiado por el Señor. Por ejemplo, la corriente es una, pero funciona el foco y funciona el televisor, que no es el foco. Y no solamente funciona el televisor, funciona la heladera, y funciona el lavarropa, y funciona el secarropa, pero la corriente es una. Asimismo, en la iglesia, el Espíritu Santo es uno, es el mismo que reparte los ministerios, que reparte los dones, que reparte, hermano, los talentos. Gloria a Dios, el que le dio el talento a la persona que canta, también le dio el talento a la persona que predica. Y así todos somos guiados por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que elige y el que escoge a cada uno y nos pone en distintas áreas. Versículo 28 dice así: y a cada uno puso Dios en la iglesia. Miramos ese término, y a cada uno puso Dios. Decía Hechos, y el Espíritu Santo habló para que escoja a Saulo y a Bernabé. Y acá usa el término y puso Dios. Dios nos ayude, hermano. Gloria a Dios. Que realmente sea Dios quien nos pone, que sea realmente Dios quien nos llama a que sirvamos a Dios en cierta área. Primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego lo que hace milagro, después lo que sanan, lo que ayudan, los que ayudan. Hermanos, ¿usted sabía que las personas que ayuda es porque Dios la puso, recibió, gloria a Dios, un lugar de trabajo? Por eso, como dije recién, hoy tenemos una mentalidad que aquel que no predica no es nadie. Aquel que no canta parece que no es nadie. Pero acá la palabra me da a entender que aún la persona que ayuda es la que Dios pone en ese lugar y debe valorar y debe cuidar ese lugar donde Dios la puso. Así que, hermanos, no menospreciemos el lugarcito que Dios nos da, que Dios nos confía. Que el Señor nos ayude. Tal vez muchas veces pensamos, no, pero hermano, yo quiero predicar, quiero cantar, Valoremos ese lugarcito de que Dios nos puso. Dice, lo que ayudan, lo que administran, lo que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos pastores, ancianos, son todos evangelistas, son todos diáconos. No, hermano. Porque si todos fuéramos pastores y todos predicaríamos, ¿quién quedaría en la puerta de portero? ¿Quién atendería a los hermanos? ¿Quién tocaría la música? No somos todos apóstoles, no somos todos profetas, no somos todos maestros, no hacemos todos milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todo lengua? ¿Interpretan todos? No, sino que Dios pone a cada uno en el lugarcito, gloria a Dios, que Él quiere, y ahí donde Dios lo pone tiene que servir. Miramos otro versículo
en San Lucas capítulo 2, versículo 36, un versículo que lo estuvimos leyendo mucho últimamente, pero es ahí donde también nos vamos a dar cuenta a través de la palabra del Señor otro servicio que la persona puede tener y hasta muchas veces puede menospreciar. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 2 versículo 36 dice: y estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo. ¿Y qué término usa? Sirviendo, de noche y de día, con ayunos y oraciones. Gloria a Dios. Era viuda, hermano, hace 84 años. Y dice que, gloria a Dios, estuvo 7 años viviendo con su esposo. Y no sé cuántos años habrá casado, tal vez 15, 20. Así que aquella mujer tenía más de 100 años. Y estaba sirviendo a Dios con ayuno y oración. Una de las cosas que para servir a Dios, hermano, no se trata si es joven o si es anciano o anciana. El tema es servir a Dios hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. En el ministerio, en el servicio a Dios no hay jubilación. Eso tenemos que entender, no hay jubilación. Una persona que es policía aporta ciertos años de trabajo y después se jubila. En la obra de Dios no es así. Tenemos que seguir aportando hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. Y luego ya va a venir la recompensa. Pero acá dice que estaba sirviendo en oración y ayuno. Hermanos, que podamos entender que la oración también es una forma de servir a Dios. Usted puede orar por los hermanos, puede orar por los siervos, para que los siervos tengan esa dirección de parte de Dios, para que los hermanos sean fortalecidos, para que los hermanos, gloria a Dios, hermano, no caigan, para que el Señor los sostenga. Usted puede orar y puede ayunar por la iglesia, Señor, como dijimos en los comentarios anteriores. Señor, desata toda ligadura de impiedad, rompe todo yugo. Y es un servicio que usted está haciendo a Dios. Y muchas veces la iglesia es fortalecida porque hay una persona que está orando y que está ayunando por la iglesia, por los siervos. La oración es muy importante. La iglesia oraba por Pedro. Y Pedro estaba preso. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo un mover, extendió su mano y sacó a Pedro de la cárcel. Hermano, fíjese, el servicio de la oración. No es, no, hermano, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero... No, gloria a Dios, demos ese valor al servicio de la oración. Tal vez no predicamos, tal vez no cantamos, pero estamos allí sirviéndole al Señor a través de la oración, a través del ayuno. Y la iglesia es fortalecida y la iglesia se mantiene de pie. Y los siervos son libertados a través de sus oraciones y a través de sus ayunos. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria a Dios, por eso... De una u otra manera, todos servimos a Dios. Todos servimos a Dios. Hay un testimonio que decía que una hermana quería estar allí en el coro. Y bueno, la hermana era igual que yo, hermano. Cantaba, ustedes no se imaginan. Y estaba allí, gloria a Dios, pero pastor, yo quiero estar ahí en el coro y quiero... Y bueno, y ese amor muchas veces del pastor, bueno, hermana, y lo ponían acá y las hermanas se quejaban de la forma que cantaba, ¿no? Y así sucesivamente.
Gloria a Dios, si yo paso a tocar la guitarra acá, varios se van a quejar porque no es mi lugar, hermano. Y dice que, gloria a Dios, un día se acerca aquel hermano que estaba dirigiendo el coro y dice: pastor, oremos por la hermana porque se encaprichó que quiere estar en el coro. Y bueno, se pusieron a orar. La hermana al tiempo pudo comprender que ese no era su lugar, que el lugar era la oración, de orar por la iglesia, de orar por el coro, de orar por los jóvenes, hermano. Gloria a Dios, porque los jóvenes necesitamos de sus oraciones. Señor, guárdalo, Señor. Señor, ayúdalo a vencer. Y la hermana pudo comprender que el lugar de ella era la oración. Por eso Dios nos ayude a poder comprender cuál es nuestro lugar, hermano. No, gloria a Dios, no nos encaprichemos que queremos hacer esto y queremos hacer lo otro si Dios no nos llamó, si Dios no nos puso en ese lugar. Volvemos a San Marcos. Así que, gloria a Dios, subió al monte. Hemos visto que Jesús subió al monte, oró toda la noche, buscó esa dirección, esa revelación de parte de su Padre para elegir a los 12. Y dice: y llamó así a los que él quiso. No llamó, como dije recién, a los que él pensaba o le agradaba o le caía bien. No miró su capacidad intelectual ni nada de esas cosas, sino que llamó a lo que Dios, su Padre, le reveló. A eso le llamó. Por eso podemos entender, hermano, que el llamamiento no es algo que se hereda, no es algo que, gloria a Dios, se puede apartar porque es mi amigo, porque es mi familiar, no. El ministerio, el llamamiento, no es algo que se hereda o algo que, como dije recién, pienso yo que por el tiempo que tiene o por la forma que se mueve va a servir. No es de esa manera. Es a través de esa revelación que nosotros tenemos que obtener de parte de nuestro Dios. Por eso vamos a mirar unos versículos más. Libro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Miramos con la ayuda del Señor. Como dije recién, el ministerio no es algo que se hereda, no es, bueno, de que mi papá, mi mamá o mi abuelo, mi abuela estuvieron trabajando en el ministerio y yo tengo que quedar. Y tal vez Dios no me da ese lugar, tal vez Dios me da otro lugar. Por eso que Dios nos ayude a poder entender esto. Muchas veces, por hacer heredar el ministerio a los hijos, el ministerio, hermano, empieza a torcerse. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces no siguen los pasos de su padre. Tenemos un ejemplo tan claro en los hijos de Elí. Fíjese la forma que andaban los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí dicen que dormían con mujeres en la puerta del templo, y como ellos eran hijos del sacerdote y ellos también formaban parte ahí de la administración, dice que metían mano en las cosas sacrificadas y todas esas cosas, y Dios se desagradó por eso. Dios le dijo: yo agarré y dije que no faltaría varón de tus hijos aquí en este ministerio, pero nunca tal cosa yo haga, porque voy a honrar a los que me honran, le dice el Señor al sacerdote Elí. Así que a través de eso nos damos cuenta que el ministerio, hermano, no se hereda.
No es que mamá, papá, abuelo, abuela, no, sino que es el llamamiento que Dios nos hace a nosotros y a la persona que Él quiere poner. Porque como dije recién, muchas veces por hacer heredar el ministerio a los hijos, vemos a través de la palabra el ejemplo del sacerdote Elí junto con sus hijos. Vemos el ejemplo de Samuel y sus hijos. Dice que Samuel puso a sus hijos como jueces de Israel y todo el pueblo vino a quejarse y dijo: Samuel, queremos un rey porque tus hijos no son conforme a la voluntad que vos servía a Dios. Samuel, queremos un rey porque tus hijos son perversos, son torcidos. Y es ahí donde empieza el problema. Dios nos ayude. El libro de Amós, capítulo 7, versículo 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recogedor de higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ven, profetiza a mi pueblo Israel. Fíjese qué versículo tan claro. Amasías, el sacerdote, cuando escuchó la voz del profeta Amós, el ganado: ve y profetiza en otra parte. No te conozco, no sé ni de quién sos hijo. Sinceramente no te conozco, no sé quién sos. Y Amós le dice: ¿sabes algo? No soy profeta, no soy hijo de profeta. Mi papá no fueron pastores, no fueron creyentes, no fueron nada de esas cosas. Pero lo que yo sí sé es que Jehová me tomó detrás, gloria a Dios, y me trajo en este lugar para que yo le hable palabra de Jehová, dijo el profeta Amós. Hermano, no podemos ser hijos de pastores, no podemos ser hijos de profetas, no podemos ser hijos de creyentes. Tal vez si buscamos nuestra familia, ni nuestro abuelo, ni nuestro bisabuelo y tatarabuelo, nadie fue creyente. Tal vez una persona drogadita, tal vez una persona que no valía nada para la sociedad, pero un día podemos decir: yo andaba tirado allí en la calle, yo andaba ebrio, yo andaba drogado, yo andaba, gloria a Dios, cometiendo miles de cosas malas, pero un día el Señor me trajo a su presencia y por misericordia y por amor de Él puedo estar, gloria a Dios, en esta noche hablando palabra de Jehová. Gloria a Dios, porque el llamamiento no se hereda, el llamamiento no es por familia, el llamamiento es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Él llama a quien quiere. Gloria a Dios. No soy profeta ni hijo de profeta, es lo que yo sí sé, que Dios me tomó del ganado. Un punto por aclarar: Amós sabía quién le tomó detrás del ganado y quién lo llevó a profetizar al pueblo de Dios. Eso también nosotros tenemos que tener una visión clara de quién realmente es el que nos llamó y quién realmente, hermano, es el que nos trajo y qué es lo que nos mandó a hacer. Por eso después vamos a ir mirando un poquito también de eso. Leemos otro versículo de referencia, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de todos los hijos de Israel. ¿Quién escogió ahí? El Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este. Tal vez Saulo pertenecía a una familia de profetas, a una familia bastante renombrada. No, hermano. Es más, era un perseguidor de la iglesia. Era más un varón, gloria a Dios,
que consentían la muerte de los creyentes. Gloria a Dios. Pero al Señor le plació escogerlo. Aunque Ananías dijo, pero Señor, es Saulo, mata a los creyentes, tiene autoridad para llevar preso. Aún acá en Damasco, Señor, le dijo al Señor, ve porque instrumento escogido me es. Así que vemos que el llamamiento no se hereda, el llamamiento no se trata si es, gloria a Dios, hijo o pariente de alguna persona renombrada en el mundo cristiano. No se trata de eso. Se trata de que Dios elige a quien quiere. Con esto no quiero decir, gloria a Dios, que los hijos de los pastores no lleguen a estar en el ministerio. Sería de gran bendición, hermano, gloria a Dios, que los hijos de los pastores y de los siervos de Dios puedan ejercer y puedan guiar al pueblo de Dios. Sino lo que quiero dar a entender acá, que Dios elige a lo que Él quiere. ¿Quedó claro? ¿Se puede entender un poquito lo que trato de decir? Volvemos a San Lucas. Si alguien puede acercarse allí al audio y poder ver cuántos minutos vamos, así ya, gloria a Dios, vamos terminando, o vemos si tiene un poquito más de tiempo. 46 minutos. 45. Miramos en San Marcos un punto más y ya vamos a estar cerrando. Gloria a Dios. La palabra San Marcos capítulo 3, versículo 13, vimos, subió al monte, vimos que llamó a lo que Él quiso, vinieron a Él. La palabra, antes que pase por alto, la palabra llamó, hermano, gloria a Dios, viene de la palabra griega kaleo, y también se encuentra la palabra griega iglesia. Esas dos palabras, hermano, griega, se pueden interpretar como llamar o llamamiento. También se interpreta la palabra iglesia, como bien conocemos, ¿no? Iglesia. Y tienen un poquito más profundo la interpretación. La palabra kaleo quiere decir, hermano, de que Dios llama a una persona y le da de su espíritu para que esa persona cumpla con el propósito que Dios quiere. Así que Dios llama a la persona, le da de su espíritu, le alcanza de su gracia para que la persona cumpla con el propósito que Dios quiere, para que la persona cumpla con ese propósito de, hermano, propagar, extender el evangelio de Dios. Ese es el llamamiento. Gloria a Dios, que la persona es llamada por Dios, Dios deposita de su espíritu para que la persona cumpla con el propósito de Dios, que es la propagación del evangelio. No es para que la persona se haga famosa, hermano, como mucho hoy en día podemos mirar, que Dios lo llama para cierto ministerio, pero lo que menos hacen muchas veces, hermano, es cumplir el propósito de Dios. Hoy en día hasta muchas veces viven de la fama y comercian con el evangelio y otras cuantas cosas, pero ese no es el propósito con el que Dios llama al hombre. El propósito con el que Dios llama al hombre es para que el hombre predique, propague el mensaje de salvación. Cuando Dios llamó a los 12, gloria a Dios, antes que él, hermano, se vaya a la presencia de su Padre, él dijo: id a predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios, ese es el propósito de la persona, hermano, cuando es llamada de parte de Dios. También, como dije recién, cuando la persona es llamada de parte de Dios, Dios pone de su espíritu. Este término podemos encontrar en Números. Usted no sé si se acuerda de que cuando Dios le habla a Moisés
y le dice: Moisés, elegí anciano, y yo voy a poner de tu espíritu sobre ellos, para que ellos te ayuden a llevar la carga del pueblo. Así que, gloria a Dios, Moisés reúne a los ancianos. Es allí cuando Dios pone de ese mismo espíritu, lo que leímos en 1 de Corintios capítulo 12, que a pesar que tengan distintos llamamientos, el espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. Así que cuando Dios llama a Moisés y a los ancianos aquellos, dice que Dios pone del mismo espíritu que había en Moisés. ¿Y cuál era el propósito? De que le ayuden a Moisés a llevar la carga del pueblo. Hermano, cuando Dios aparta a una persona, no es para que la persona tome señorío, no es para que la persona se abuse, no es para que la persona lastime, no es para que la persona hiera, no es para que la persona tome autoridad, sino es para que la persona, gloria a Dios, hermano, lleve al pueblo sobre el hombro. Gloria a Dios, para que la persona lleve al pueblo, gloria a Dios, a la tierra prometida, hermano. Ese es el propósito con el que Dios pone de su espíritu a las personas que llaman, gloria a Dios. El único propósito es para que guiemos al pueblo, hermano, y prediquemos la palabra del Señor. La palabra iglesia, la traducción de la palabra iglesia, como bien conocemos, gloria a Dios, y el significado de esa palabra es llamado aparte. Y realmente somos llamados aparte de este mundo, hermano. Gloria a Dios, somos separados de este mundo, somos separados del pecado, somos separados de todo lo que contamina. Eso también significa la palabra llamar, llamamiento. Gloria a Dios, caleo o iglesia, gloria a Dios como lo conocemos, hermano, eso significa el llamamiento con el propósito de que la persona predique el Evangelio. Es ahí cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, y en ese llamamiento es cuando Dios aparta a la persona de este mundo, del pecado, de todo aquello que contamina. Versículo 14 de San Marcos dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, y ahí dice lo que leímos recién, y para enviarlos a predicar. Ahí lo que terminé de explicar recién. Pero dice estableció a 12. La palabra estableció, nosotros conocemos que significa dejar a alguien en un lugar. Yo cuando alguien agarra un trabajo y por ahí uno le pregunta: ¿y estás estable en ese trabajo? Como queriendo, ¿estás permanente en ese trabajo? Eso quiere decir, la palabra estableció a 12. O sea que Dios lo llamó a los 12 y lo puso en este servicio. Y la persona tiene que estar en ese servicio continuamente. No se trata de que Dios me pone acá, pero bueno, muchas veces no estoy en el lugar donde Dios me puso. Dios me puso acá como músico, como cantores, pero bueno, solamente canto y solamente toco cuando tengo ganas. Eso quiere decir que no está estable. El Señor me puso en el lugar de oración, en el lugar de ayuno, pero no hay una permanencia. Y es así donde podemos seguir explicando, hermano. Dios me puso en cierto lugar, gloria a Dios, para que le sirva, pero no somos estables. Gloria a Dios. Muchas veces tal vez hay práctica de músico, pero aquel que es músico no está. ¿Está estable en ese lugar donde Dios le puso o no? Muchas veces puede haber reuniones de ministerio, de obreros, y el obrero está en las reuniones, trata de estar allí. No está estable. Pero así quiere, gloria a Dios, servir a Dios, pero no quiere cumplir con sus responsabilidades. Una persona que está estable en el trabajo tiene que cumplir con sus obligaciones y con sus responsabilidades. No se trata de que la persona agarró el trabajo y bueno, no voy a trabajar, pero quiero cobrar el sueldo. ¿Cómo sería esto?
bueno, soy músico, pero no tengo responsabilidad en venir todos los días al culto, no tengo responsabilidad en ensayar, pero yo quiero tocar, pastor, quiero tocar, hermano. No es de esa manera, no es de esa forma. Por eso la persona tiene que estar estable en el lugar donde Dios le llamó para que le sirva. Para que estuviesen con Él. Hay un versículo que dice: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. La persona que no está cerca de Jesús no sirve, hermano. La persona que quiere trabajar, que quiere ministrar, que quiere, gloria a Dios, servir a Dios, tiene que estar cerca de Jesús. No tiene que estar alejado. Si está alejado y no escucha y no ve las obras que Dios hace, ¿de qué va a hablar? Por eso nosotros no podemos, gloria a Dios, dejar de hablar lo que escuchamos, lo que recibimos ahí en la intimidad con el Señor, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra. Es ahí cuando Dios nos habla, es ahí cuando Dios nos da, gloria a Dios, de aquellos secretos, es ahí cuando Dios nos revela. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Jesús. Como pasó con Moisés, cuando Moisés estaba allí en la presencia de Dios. Hermano, allí en la presencia de Dios, Moisés recibió los mandamientos. Y es allí donde Moisés, pudo dar a conocer esos mandamientos al pueblo. Pero tuvo que estar cerca de Jesús, tuvo que estar en la intimidad con el Señor. Para que estemos cerca de Jesús. ¿Cuántas personas Dios nos ayude? Y voy a dar un ejemplo bíblico para que nadie interprete que es una crítica, pero que son llamados muchas veces que Dios nos trae y estamos lejos de Jesús. Porque andamos en el chimento, andamos en mentira, andamos en murmuraciones, andamos en pecado, andamos haciendo las cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Y vivimos lejos del Señor y no cerca. Cuando Pedro, usted lo recuerda, cuando lo llevaron a Jesús, cuando lo prendieron a Jesús, dice que Pedro lo seguía de lejos a Jesús. Dice que Pedro lo veía de lejos a Jesús. No se acercó a Jesús, hermano. Dice que estaba allí calentándose con aquellos principales, aquellas autoridades que habían prendido a Jesús y pasaba como uno más de ellos. Muchas veces la persona quiere vivir de esa manera. Quiere vivir, gloria a Dios, en lo que termino de mencionar, y no vive cerca de Jesús. Pero que Dios nos ayude a los obreros, los ministros, gloria a Dios, a las personas que Dios llama, que estén cerca de Jesús, que vivan con Jesús, que vean las cosas que Jesús hace, que escuchen, gloria a Dios, lo que Jesús habla, hermano, para que ellos cuando se presenten delante del pueblo, ellos no puedan dejar de hablar lo que escucharon de Jesús, lo que vieron de Jesús, lo que vivieron de Jesús, hermano. Dios nos ayude. Gloria a Dios. Y el otro punto, gloria a Dios, Él estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Y la palabra para quiere decir propósito. Así que lo llamó para un propósito. Para que estén con Él y para que prediquen la palabra de Dios. Hasta aquí, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguidamente después vamos a ir mirando lo que queda. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. Usted allí en su casa empieza a repasar de nuevo los versículos. Gloria a Dios. Es ahí cuando Dios le va a hablar más ampliamente y le va a hacer entender mejor. Hermano, gloria a Dios. Porque todos dependemos del enseñador, que es el Espíritu Santo que está en medio nuestro en esta tarde, en esta noche. Oramos a Dios en esta, gloria a Dios, noche. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de su presencia. Gracias por su palabra, Señor. Que tú hablas nuestras vidas, Señor. Que tú nos muestras que tenemos que orar, que tenemos que ayunar para que tú nos guíes, para que tú nos direcciones.
direcciones, Señor, a la persona que muchas veces debemos apartar, que debe trabajar con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque el ministerio no se hereda, Señor, no viene de familiares, no viene de parientes, no viene de amigos, Señor, sino que podemos entender que tú eres el que elige, tú eres el que aparta, Señor, tú eres el que, Padre amado, nos trae a tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, porque, Señor, tú nos llamas, tú nos estableces, ayúdanos, Señor, a poder estar permanente, a poder servirte, Señor, en el lugar donde tú nos pones, donde tú nos traes, Padre amado. Muchas veces descuidamos el lugar que tú nos das, Señor, muchas veces descuidamos el lugar donde tú nos pones, Padre, pero en esta noche, Señor, nosotros queremos estar estables, Señor. Si tú nos pusiste en oración, queremos orar. Si tú nos pusiste en el ayuno, queremos ayunar, Señor. Si tú nos pusiste aquí en alabanza, Señor, en el canto, queremos estar permanente, queremos servirte, Señor, tocando nuestros instrumentos, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. Si tú nos pusiste allí en la puerta, Señor, queremos estar allí en la puerta, Padre amado, velando por el pueblo, Señor. Si tú nos pusiste aquí en el mensaje de la palabra, Señor, queremos estar aquí predicando tu palabra, Señor. Por eso en esta noche alcanza tu gracia, alcanza tu presencia, alcanza tu Espíritu Santo, Padre amado, y aquí sobre tu pueblo, sobre mis hermanos, Señor, que cada uno pueda ser direccionado, que cada uno pueda ser guiado, que cada uno pueda ser usado, Señor, por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el mismo, Padre, y tú no cambias, tú eres ayer y siempre, y por los siglos de los siglos. Por eso derrama tu presencia, Padre amado, bautiza con el Espíritu Santo y fuego en esta noche, Señor, que cada uno podamos, Señor, tener esa señal manifestada de que tu Espíritu Santo está viviendo, de que tu Espíritu Santo está reposando en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Alabamos al Señor en esta noche, levantamos nuestros brazos y alabamos al Señor. Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, nos despedimos con la paz de nuestro Señor Jesucristo.